Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Iglesia, un gusto estar con ustedes nuevamente y tomarnos hoy un cafecito con Dios. Dios les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la vida de un siervo de Dios. Y vamos a empezar tocando esa cita bíblica que dice que Jesús, que el siervo, iba a ser un hombre experimentado en quebranto, rechazado, molido, pero además de eso lo íbamos a tener como de quien escondemos de él el rostro. Es decir que Jesús iba a venir a esta tierra y iba a vivir el rechazo, iba a vivir la humillación. Y eso es una de las cosas que nadie quiere pasar. Nadie quiere ser humillado, nadie quiere ser vituperado, nadie quiere ser rechazado, porque nos gusta sentir que valemos. Nadie quiere sentir que es rechazado, nadie quiere que lo pisoteen, y es normal que nadie quiera sentir eso. Pero un siervo, como fue Cristo, que sirvió al Padre de todo corazón, experimentó el quebranto en su dignidad, en su ser. Entonces nosotros, ¿qué se puede esperar? O sea, de nosotros, ¿qué puede suceder? Si Cristo es mayor que nosotros y nosotros de ninguna manera somos mayor que nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que rinde un siervo es su voluntad a la voluntad de su Señor. Y ese es el siervo. El siervo se rinde totalmente a obedecer y a cumplir las órdenes de su Señor. Entonces, si tenemos una misión por cumplir y Dios ha trazado una misión en cada vida y en cada persona, pues sencillamente hay que cumplir esa misión sin importar que nos miraron feo, sin importar que fuimos rechazados, sin importar que no nos dieron el valor que nosotros nos hubiera gustado que nos dieran, porque al Señor Jesús lo rechazaron, que es un siervo perfecto, el Cordero perfecto. Imagínense para nosotros que estamos tratando de imitar a Cristo, y esa es nuestra voluntad y ese es nuestro deseo, hacer lo que Dios quiere. Si Jesús pasó por esto, si Jesús bebió la copa, ¿por qué nosotros vamos a rechazar la copa? Y eso es una de las cosas que hay que afrontar: el rechazo, la humillación, y ahí vamos en el camino. Pero una de las constantes también que hay que ver es lo que el Señor hace, o lo que el Señor hace en esos momentos de rechazo, de humillación, y siempre es para tratar nuestro corazón, para tratar ese sentimiento de altivez, ese sentimiento de ego, ese sentimiento de que nos merecemos todo, ese sentimiento donde la misma naturaleza, el hombre por ser hombre, se quiere inmortalizar y ser, y el esplendor y la gloria para el hombre. No, ahí es cuando Dios nos toca, nos forma para que realmente podamos ser considerados siervos de Dios. O sea, un siervo de Dios es una persona que puede pasar por los valles de lágrimas, por los valles donde es un camino de fuego, de dolor, pero que sale victorioso porque no deja de servir a su amo, a su Señor, a su Dios, por evitar el sufrimiento, por evitar el dolor. Entonces, el siervo es una persona que pasa por eso, pero que puede vencer todo lo que es el rechazo, la humillación y el dolor. Y grandes casos hay en la palabra de Dios sobre siervos de Dios. En la palabra de Dios se hablaba de mi siervo Moisés, así le decía el Señor a Moisés. Pero también hay grandes ejemplos de siervos que pasaron por humillaciones y rechazos. Está el caso de David, que fue humillado. El caso de Oseas, que fue humillado incluso por su propia esposa, al no tenerlo, al no respetarlo como esposo. Está el ejemplo de José, uno de los grandes ejemplos de humillación y rechazo, vendido como esclavo y preso por sus propios hermanos. Pero que el Señor y esa perseverancia en Cristo hizo de él un hombre que fue exaltado, porque no menguó, porque no cambió, porque no dejó de ser siervo, porque no dejó de someterse. Y Dios premió esa constancia, porque al final el Señor y los que perseveren hasta el fin
El Señor nos va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, eso es el camino de un siervo, un camino constante donde hay luchas, donde hay batallas, donde hay guerras, pero también donde va a haber victorias. Y muchas veces esas victorias, y una de esas grandes victorias, la pudimos ver reflejada en José, cuando también perdona a sus hermanos. Él venció el mal con el bien. Y ese mal que había sobre su vida, o que habían lanzado sus hermanos, como lo dice la palabra de Dios en Génesis, Dios cambió ese mal que habían hecho y lo tornó a bien. Y él entendió el propósito de todo lo que había vivido, porque el Señor lo estaba formando, porque el Señor lo estaba preparando para ser él la persona que diera alimento cuando había mundialmente una hambruna dada por Dios. Y Dios lo preparó a él para que tuviera la capacidad, la sagacidad, para que estuviera en su corazón, un corazón humilde delante de Dios, que lo reconociera a él. Entonces, si Dios perdona, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Y eso nos enseña Cristo. Si Dios nos perdonó a nosotros y nos perdona todos los días que nos equivocamos, ¿por qué vamos a negar a Cristo? ¿Acaso somos mayores que nuestro Señor? ¿Somos siervos que nos creemos mayores que nuestro Dios? De ninguna manera. Entonces Dios levantó a siervos, a grandes siervos, que fueron sumamente humillados, que fueron sumamente atacados en su ego, como José, como Oseas, como David, como Jesús. Siervo de siervo, experimentado en quebranto. Todos fueron rechazados, todos fueron humillados, pero el Señor se glorificó en la vida de estos hombres. Porque tenía que cumplirse lo que dice la Escritura, y tiene que cumplirse. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Lo peor, lo que la gente rechazó, fue lo que Dios escogió para cumplir sus planes, para hacer su voluntad, para deshacer lo que es. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Eso está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, que dice: de lo más vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso es la obra de Dios. Lo que la gente no tenía con estima, lo que el hombre rechazó, es lo que Dios usa para hacer su obra, aquí en la tierra. Y quiero terminar con esta cita bíblica, y quiero que usted se la lleve a su casa. Y quiero que, si usted ha recibido al Señor, entienda que ya usted, el Señor lo ha llamado, lo ha escogido para ser un siervo, y que no debemos tener temor de lo que pueda presentarnos, porque Dios está con nosotros. Y si no tenemos fuerzas para hacer todo, o por pasar por caminos de desiertos o de rechazos, el Señor nos va a fortalecer y el Señor va a estar ahí con nosotros. Isaías 41 versículo 8: pero tú, Israel mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca, y Dios nos ayude en todo lo que tengan que hacer. Dios los bendiga. Nos vemos en otro café.